Bien, compañeros, buenas noches. Les voy a hablar acerca de mi avance, que sería el quinto avance: investigar cómo medir el nivel de batería con Arduino. Bien, para comenzar he realizado algunas investigaciones, cómo realizar la medición con Arduino, una fuente. En este caso me basé en unos videos del internet en donde conseguí un circuito por divisor de voltajes. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, yo quiero medir una fuente de 5 o de 9, de 12. Tengo que hacer un divisor de voltaje, el cual la salida de esta fuente mediante dos resistencias. Esta sería la fórmula para calcular la salida del voltaje de esta entrada, mediante una entrada analógica en Arduino. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, este sería mi esquema cuando estoy midiendo una pila de 1.5 voltios, mediante divisor de voltajes, dos resistencias de 10K, la cual la salida del divisor de voltaje entra a una entrada analógica a 0 o a 1, en este caso está a 1, y ahí la cual la tierra está conectada a la pila y a GND del Arduino. Bien, procedo a realizar todo lo que sería en la programación de Arduino, en la cual en este caso yo le pongo que la entrada analógica input va a ser en A0. Le puedo modificar a 1 también si es que quiero. Les doy variables de entrada de voltaje 0, voltaje de salida 0, voltaje de entrada 0. Las resistencias en este caso es de 10K, ambas resistencias, que vamos a empezar revolando en 0. Como ustedes ya conocen un poco acerca de la programación en Arduino, el pin mod le doy como una entrada analógica para que me pueda leer el pin analógico a 0, con un audio de 9600, que sería el punto begin, para activarle, que me salga con el nombre de C voltímetro. También para que evalúe, lea el pin analógico a 0, realizamos analog read, analog input, para que me lea ya. Aquí es una regla de 3. Pasaría al divisor de voltaje a realizar el cálculo, al divisor de tensión. Bien, y eso sería todo. Les voy a mostrar que esté funcionando bien el puerto COM3 y arriba genuino 1 que estoy utilizando yo. Bien, para ver que esté funcionando, damos que se compile el programa. Una vez compilado, subimos a la placa Arduino. Como podemos ver, yo tengo mi placa Arduino aquí y el circuito aquí en el protoboard, la placa. Bien, para comenzar calculando, activamos el monitor serie. Vemos que el voltaje es 0 porque no está conectado todavía alguna fuente para poder medir, como se puede observar. Ya. Bien, vamos a medir en una pila. Vamos a medir el voltaje de una pila, en este caso una pila de 1.5 voltios. Bien, para comenzar le voy a medir con el multímetro, para que vean que está funcionando correctamente
la programación en Arduino. Por ejemplo aquí, a ver, va a medir directamente de una pila. Vamos a ir directamente a una pila porque está un poco complicado. Por ejemplo, negativo, positivo. Ya, esta es una pila de 1.5 voltios. Como se puede leer, me da un valor de 1.59, 1.6 voltios. La salida del voltaje. Ya, por ejemplo, si ahí pueden ver que está marcando 1.58, 59. Ya, bien, voy a medir una fuente de 5 voltios en el multímetro. Me da un voltaje de 5.18, un voltaje de 5.18, y lo voy a medir con Arduino para que puedan ver que se está midiendo correctamente. Bien. Como pueden ver, aquí está mi multímetro. Tengo un voltaje de 5.18, una fuente de 5 voltios. Ahora va a medir con Arduino, a ver qué valor me da. Me da un valor de 5.12 voltios 13. Me da un valor de ese. Ya, eso sería todo acerca de mi avance de cómo medir voltaje de una fuente. Bien, estaba investigando un poco también. Por ejemplo, yo a mi medidor de fuente le puedo poner focos o LEDs que me indiquen el nivel de carga de la fuente. Por ejemplo, yo puedo hacer con divisor de tensiones que me pueda medir un voltaje de 0 a 30 voltios, cambiando las resistencias, el valor de resistencias. Por ejemplo, en R1 yo le puedo poner una resistencia de 100 kilo ohmios y R2 una resistencia de 10K, la cual me permite medir valores entre 0 y 30 voltios. También estaba pensando ponerle un display LCD en la cual me indique el nivel de voltaje y se tenga que prender un LED según el nivel de voltaje. Me descargué ya un esquema eléctrico en donde se realiza la medición de voltaje con Arduino, por ejemplo con el 1. Aquí se puede ver que es el mismo esquema el que realicé yo. Este es el divisor de tensiones al cual entra voltaje a una entrada analógica, y mediante esta el Arduino le lee y le convierte ese valor. Como pueden ver, mi display LCD está conectado con 5 voltios, y esta es toda la conexión que me muestra el valor en el display LCD. Y eso sería todo, compañeros, acerca de mi avance sobre la investigación de cómo medir el nivel de batería con Arduino. Eso sería todo y muchas gracias.